Ayer nos quedamos, como dicen los jugadores de cartas o de truco, orejeando el horizonte, viendo cuáles serían los anuncios referidos a la relación entre Estados Unidos y Cuba. Fueron francamente impactantes. Hay quien dice fue el fin de la Guerra Fría. Se puede decir de muchas maneras. En todo caso, se cierra sin duda una etapa y comienza otra que también será trabajosa y demás. Le pedimos a Néstor Restivo que fuera lo suficientemente gamba y buena onda como para venir hoy, que no es uno de los días que lo hace habitualmente, para reseñarnos y ubicarnos bien en el tema. Néstor, que es un fenómeno, vino, y si vino, va a hablar. Vino acá, nosotros habíamos pensado en enviarlo a Cuba, a La Habana o a Washington, pero como tiene un día tareado, transmite desde acá sorprendentemente. De Cuba va a transmitir Sergio Viñeski en unos minutos. Néstor, te escuchamos. Gracias, Mario. Bueno, vos decías recién lo de la Guerra Fría. La verdad que sí, si uno deja de lado lo que está sucediendo en Corea, que también es producto de la Guerra Fría, un país todavía dividido, con dos modelos distintos y siempre tensionando la geopolítica mundial, lo otro que quedaba era Cuba, como un resabio de ese periodo histórico, que seguramente Sergio va a hablar de esa cuestión. Otros se habían superado, cayó el muro de Berlín, se desplomó la Unión Soviética, se unificó Vietnam. Vietnam me parece que es interesante recordarlo, ¿no? Estados Unidos tuvo una guerra terrible ahí donde murieron 60.000 soldados norteamericanos, por cierto murieron muchos más vietnamitas, pero 60.000 soldados norteamericanos murieron, y Estados Unidos hace ya 10 años o poco más que tiene relaciones con Vietnam. Y Cuba, que nunca le mató a nadie de Estados Unidos, todavía tenía esta situación con Estados Unidos, lo que habla del despropósito de una situación, la verdad, muy absurda, que bueno, que ayer se empezó a destrabar con estas negociaciones en secreto, de las cuales nos enteramos ayer, entre Obama y Raúl Castro, y que tienen que ver con una serie de decisiones que se tomaron, que las resumo rápidamente. Se van a restablecer las relaciones bilaterales rotas en el año 61-62, con el inicio del bloqueo. Va a haber medidas mutuas para mejorar el vínculo entre ambos países. Va a haber un debate en el Congreso de Estados Unidos sobre si se levanta o no el bloqueo económico, que es el gran punto y que va a ser muy difícil que ocurra, porque además el 20 de enero se renueva el Capitolio y los republicanos, la mayoría de los cuales no está nada de acuerdo con lo que anunció ayer Obama, se opone y tienen el control de ambas cámaras. Esto sucede ahora, el 20 de enero, así que va a ser difícil que en el Congreso avance. Van a haber embajadas, después como digo, desde el 61, embajadas en Estados Unidos y en Cuba, de ambos países, de sendos países. ¿Eso es bueno o es malo? Siempre recordamos el chiste, ¿no? El único país americano donde no hubo golpe de Estado es Estados Unidos, porque no tiene embajada de Estados Unidos en su territorio. Pero bueno, es uno de los puntos del acuerdo. Va a haber intercambio, ya hubo intercambio de presos, vuelven a Cuba 3 personas consideradas héroes, de los 5 que habían sido detenidos, 3 quedaban, era gente que había hecho espionaje para el Estado cubano y que estaban detenidos hace muchos años en Norteamérica. Y también fue liberado Alan Gross del USAID. La USAID es una agencia supuestamente de ayuda al desarrollo, pero claramente interventora en muchos asuntos internos latinoamericanos, y trabajan, la verdad que trabajaron Cuba especialmente para derrocar al castrismo, cosa que nunca pudieron. Ayer, curiosamente, renunció el titular de la USAID. Y esto muestra estos enclaves que hay en el gobierno de Estados Unidos, en el Estado estadounidense, muy fervorosamente anticubanos, con personajes como estos, o como personajes también de la CIA, a la cual la USAID está muy vinculada, que no están para nada de acuerdo y ayer renunciaron. Va a haber todavía no instalación de bancos norteamericanos en Cuba, porque tiene que ver con el bloqueo, pero sí cuentas correspondientes para que se facilite la emisión de dinero. De hecho, se va a aumentar las remesas que pueden enviar cubanos que viven en Estados Unidos hacia la isla, desde 500 hasta $2.000. Se va a poder empezar a usar la tarjeta de crédito, que hasta ahora frenaba mucho el turismo en Cuba. Va a haber alguito más de exportaciones de Estados Unidos a Cuba y de Cuba a Estados Unidos. Obama prometió exportaciones de algunos productos para la producción agropecuaria, para pequeños y medianos productores, algunos otros bienes, y Cuba tabaco y ron. No más que eso por ahora por el bloqueo. Va a haber avances en telecomunicaciones, es otro punto del comunicado conjunto. Cuba sale de la lista negra de países terroristas, otro absurdo por donde se mire. La verdad, considerar a Cuba un país terrorista, viendo tanto terrorista por todos lados, ¿no? Empezando por los propios halcones norteamericanos y tantos otros países. Bueno, sale de la lista negra, una cosa que no tenía ni pie ni cabeza. Y finalmente Cuba va a ir a la Cumbre de las Américas en Panamá en el 2015, va a ser todo un acontecimiento para la historia interamericana. ¿Todo esto es buena noticia o es mala noticia?
Si uno mira los diarios y las repercusiones, claramente es una buena noticia para América Latina. La repercusión que hubo en el Mercosur ayer, la repercusión que hubo, por empezar, en la propia isla cubana. Y por otro lado, si uno mira, por ejemplo, hoy el Miami Herald, la columna de Oppenheimer y otros personeros de Montaner, las cosas que escribió, o sea, están furiosos, están realmente furiosos. Las caras de los cubanos del exilio de Miami, si las vieron en los diarios, son patéticas, son patéticos ellos mismos, pero ayer se les notaba más. Y en cambio en el pueblo cubano y en el pueblo latinoamericano una gran alegría porque claramente muestra también el éxito y el coraje y el valor de un pueblo como el de Cuba que se bancó todas estas décadas esta situación. Así que yo creo que sí que es una buena noticia. Con varias lecturas posibles, con algunos condimentos muy especiales, nada menos que la intervención del Papa Francisco, el Papa argentino, en esta situación. Ayer el New York Times fue el primero que dijo que hubo una reunión de altísimo nivel en el Vaticano en el mes de octubre, es decir, que hubo una gestión específica del Papa Francisco para trabajar esta relación bilateral, que se vino trabajando desde luego hace mucho tiempo. Raúl Castro había tenido algún contacto con Obama en alguna de las cumbres, pero también un porotito que se anota Francisco, que está trabajando en otras cuestiones internacionales. Está queriendo meterse en el conflicto de Corea, recién decíamos, es el único que subsiste de la Guerra Fría. Está queriendo recomponer relaciones con China y eso está muy avanzado. Y ahora se anota esto como una figura central. También el gobierno canadiense facilitó el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, pero el tema del Papa es todo un asunto que ha dado lugar a comparaciones no de las más de las más felices, en el sentido de comparar lo que hizo Juan Pablo II con el comunismo y con Polonia, ver qué lectura se puede hacer sobre este punto. Y queda finalmente en cuestiones más económicas lo del bloqueo, que es, me parece, el gran punto, y como digo, en enero, cuando se renueve el Congreso norteamericano, Obama va a tener toda la contra, las dos cámaras en su contra. Va a ser difícil que se desmonten algunas leyes, pero Obama sí tiene algún margen de acción para terminar su gobierno con algún éxito. En realidad su gobierno ha tenido muchos más fracasos y frustraciones que éxito. Este se lo podría notar como un legado importante para lo que es la historia norteamericana, y algún decretito por ahí puede aplicar para que el bloqueo se empiece a liberar en parte. Un bloqueo que en realidad empezó aún antes de que Cuba se declarara socialista. Es mentira que esperó Estados Unidos una definición a favor de la Unión Soviética para bloquearlo, para boicotearlo. Ya de antes había medidas que perjudicaron a Cuba en decenas o centenas, mejor dicho, de miles de millones de dólares, en todo sentido, y que perjudicó mucho la salud, la educación, el desarrollo del pueblo cubano. Un punto que desarrolló mucho Cuba y que va a poder seguramente ser un vector de crecimiento importante es el turismo. Ya lo es desde la caída de la Unión Soviética. Al momento que cayó la URSS, el turismo en Cuba solamente representaba el 4% del PBI, y en los años 2000 ya es más del 20%. Hace no muchos años, 3 o 4 años, hablé con Osvaldo Martínez, que es un economista cubano de bastante prestigio, y él me señaló 5 ejes estratégicos para Cuba. Uno era el turismo, el otro la energía, ¿sí?, el níquel, el comercio, la industria eléctrica, pero el turismo es básico para Cuba, y Estados Unidos y sobre todo las grandes cadenas hoteleras, que recordemos, antes de la revolución tenían en la isla un centro, por llamarlo de alguna manera, turístico muy importante, quieren volver a estar ahí, más teniéndolo enfrente. Se están perdiendo grandes negocios los hoteleros y las agencias de turismo norteamericanos. Otros sectores también, los petroleros. Recordemos que las petroleras como Total de Francia, las canadienses, las mexicanas, están buscando y sacando petróleo del Mar del Caribe. Eso se lo pierde Estados Unidos. Las aerolíneas, algunas producciones agropecuarias del centro norteamericano que ya habían hecho negocios con Cuba y el gobierno se los prohibía después en cuanto a la posibilidad de avanzar. O sea que hay muchas áreas de la economía norteamericana que pueden empezar a medida que se libere quizás el tema del bloqueo, que insisto va a ser igual difícil, puede empezar a beneficiar al pueblo cubano. En definitiva, me parece que es si bien falta el tema del boicot y del bloqueo, es una gran victoria del pueblo cubano, del aguante que tuvo, del gobierno y del pueblo también, en el sentido de haber mantenido una bandera bien alta, de no transar con Estados Unidos, de demostrarle al mundo infinidad de veces el despropósito que significaba esta cuestión, y un reconocimiento tardío, pero reconocimiento al fin, del gobierno norteamericano de que esto no le había servido absolutamente a nadie.
Te hago excelente la columna, Néstor, gracias. Pero te hago un par de preguntas. Una súper específica sobre algo que dijiste. Vos dijiste, no recuerdo la expresión exacta, pero sí, me parece que el concepto está bien. No es feliz o no es del todo adecuada la comparación de la intervención del Papa Francisco con la de Juan Pablo II referida al muro. ¿Por qué? Dame una línea más. A ver, yo recuerdo cuando asumió, no sé si se dice asumir, no soy un experto en el Vaticano, juró, o cuando fue designado Papa, Bergoglio, fumateó. Cuando se fumaron algo adentro de la Santa Sede, una lectura que se hizo, bueno, Juan Pablo II fue Papa y terminó con el comunismo, y ahora pone a un Papa progresista para terminar con las experiencias populistas en América Latina. Para mí estaba traída de los pelos esa lectura. Pero aún así, el hecho de que esta relación entre Estados Unidos y Cuba mejore, que era un viejo reclamo de Cuba. Cuba desafió siempre a Estados Unidos. ¿Qué decía Estados Unidos? No, ustedes arguyen el tema del bloqueo, porque entonces con eso engañan al pueblo. Y Fidel decía muy claro, levanten el bloqueo y vemos. Bueno, ahora va a pasar eso de a poquito. Y esta lectura un poco maniquea me parece de comparar que Francisco haría en esta situación respecto de Cuba, como también respecto de los, entre comillas, populismos latinoamericanos, lo que hizo Juan Pablo con el comunismo. A mí me parece que esos análisis, insisto, son muy forzados. Juan Pablo II era profundamente anticomunista y la verdad que no se puede decir lo mismo de Bergoglio. Pero visitó la Sí, bueno, porque isla. también hay otra cuestión, es un pueblo profundamente católico, claro. Es el pueblo, uno de las sociedades más católicas de Los últimos tres, Latina. antes de Francisco, que no fue todavía, pero Benedicto también fue a Cuba y estuvo reunido con Fidel. Y digo, hay una relación, ¿no? Vaticano-Cuba. Sí, y recordemos el lazo también que une hasta, vos lo decías fuera de micrófono, Mario, de Fidel con Bergoglio como origen jesuita. O sea, la verdad que hay mucha cosa para cortar ahí, pero insisto, yo lo dije en el sentido crítico. Me parece que pensar en Bergoglio como una figura que quiere con esto perjudicar el proceso cubano, no coincido en absoluto, todo lo contrario, ¿no? Hay algo que se puede decir medio rápido también en el mismo sentido, me parece, que es la caída del muro de Berlín fue una derrota para el bloque soviético y esto es básicamente una victoria para Cuba, digamos, en la complejidad de la situación. Digamos, pero básicamente es así lo ve todo el mundo, es una victoria de Cuba. Y el futuro siempre está abierto, pero hay que ver. Por eso digo, leer los diarios latinoamericanos, las posturas que tuvieron Cristina, Mujica, en fin, lo que fue ayer la reunión del Mercosur, y comparar esto con las posiciones que tomaron desde renunciar al liderazgo de la USAID por parte del director de la USAID, ver los diarios de Miami, o ver los voceros típicos del anticastrismo, deja a las claras, me parece, el sentido que uno le puede estar a esta noticia, que no es otro que una bienvenida, no fervorosa. Néstor Restivo. Mario Weinfeld está en la radio pública. Gente de a pie. Hasta las 14. Con las cuerdas bien templadas, milonga quiero cantar para el gran americano, campeón de la libertad. Para el gran americano que nos enseñó a luchar por la dignidad del hombre, por la paz y por el paz. Patria o muerte fue su voz y el pueblo en armas lo siguió. La aurora se asomó, la noche negra se acabó. Lo que viene después, que dirá Sergio Viñeski, algo anunciamos y lo imaginás. ¿Qué es esto, Sergio Viñeski, que te sirve de proemio? Milonga de Fidel, de Osvaldo Pugliese y su orquesta, con Jorge Marciel y Alfredo Belusi, un hallazgo del compañero Martín Rodríguez. Vamos. A la aurora se asomó, wow. Cuba ya no es lo que era, y hace rato que ya no es lo que era, porque Cuba lo que tenía, y por eso tanta belicosidad con Cuba, era un símbolo de algo que se suponía en los 50, en los 60, en los 70, era el preámbulo del comunismo en América. Por eso, nada más y nada menos que la figura del Che Guevara. Y por eso, esta aguerrida lucha, este aguerrido bloqueo contra Cuba. Pero Cuba ya hace rato que no representa ese peligro. Ya era viejo eso que estaba ocurriendo ahí. Y en Cuba parecía que el tiempo se detuvo. Y esto es un concepto, es un paréntesis, muy interesante, como el tiempo se mide por las mercancías. Cuando uno empieza a ver mercancías viejas,
cree que el tiempo se detuvo. Y en Cuba estaba lleno de mercancías viejas, autos viejos, todos los productos eran viejos porque no veíamos la mercadería que vemos en los supermercados argentinos, etcétera, etcétera. El tiempo marcado por las mercancías, me parece que voy a hacer otra columna con eso. La revolución cubana, que no derribó a una república, sino a Fulgencio Batista, en 1959, no adhirió de entrada, como bien dijo Néstor, al socialismo, y el abroquelamiento de Estados Unidos, algunos dicen, la sirvió en bandeja para la URSS. Sí, lo que hizo de entrada la revolución fue expropiaciones de tierras, de empresas norteamericanas, y ya de entrada lo que ocurrió fue que Estados Unidos respondió a esas expropiaciones con la intención de derribar ese gobierno. Ahora, el que ahora está haciendo este acuerdo, Raúl Castro, que obviamente no representa lo que representa Fidel, Raúl Castro ya estaba en ese legendario buque del Granma, en 1956, ahí estaba Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos, y estaba Raúl Castro también. Este hombre está desde los inicios y de antes de los inicios de la revolución. La pregunta que puede ser como un eje para esta historia es, ¿por qué nunca Estados Unidos invadió Cuba? ¿Por la URSS? ¿Y después? Porque no es que tiene pruritos en invadir en Estados Unidos. En abril de 1961 ocurrió ese bombardeo a la Bahía de los Cochinos y luego el desembarco en Playa Girón, que tiene como nota de color que la anticipó Rodolfo Walsh, que leyó y decodificó lo que la CIA estaba diciendo y se lo informó al gobierno cubano. El gobierno cubano estaba esperando ese desembarco. Pero hay que decir una cosa, el desembarco en Playa Girón no es Estados Unidos haciendo todo lo posible por invadir Cuba y Cuba deteniéndolo. Ese había sido un plan de Eisenhower, y el que lo tuvo que llevar a cabo fue Kennedy, pero Kennedy abortó la operación. Casi que los que fueron a Playa Girón fueron una patrulla perdida que no quiso abortar la operación. Y entonces acá me parece que está un eje interesante. Kennedy es el que firma en 1962, en febrero, el decreto de bloqueo a Cuba. Pero la otra opción era la invasión. Estados Unidos bloqueó durante todos estos años a Cuba, pero lo que pedían los más radicalizados era una invasión militar lisa y llana. Es una plaga terrible el bloqueo, pero era el lado bueno de lo que esperaba o lo que querían los republicanos. Dicho esto, ya en febrero de 1959, antes, se bloquearon todas las cuentas de los bancos que tenía Cuba en Estados Unidos y se le negaron créditos. Febrero, la revolución fue en enero, en febrero ya pasó esto. En 1960, las empresas petroleras ESO, Texaco y Shell, por solicitud de Estados Unidos, restringieron el combustible en Cuba. Y también las empresas norteamericanas dejaron de comprarle azúcar. Dejar de comprarle azúcar a Cuba es como dejar de comprarle soja a la Argentina, es asfixiarla económicamente. En 1961 se rompen formalmente las relaciones, larguísimo periodo, y se prohibió el ingreso a Estados Unidos de productos elaborados total o parcialmente en Cuba. Es decir, obviamente todo lo que producía Cuba no podía entrar a Estados Unidos, pero si algún producto europeo había sido en alguna parte producido por Cuba, tampoco. Cuba pudo sobrevivir a todo esto gracias al respaldo soviético y a que tuvo que entrar en el bloque soviético, en el ser un satélite de la URSS, con lo bueno y lo malo que eso significaba. Cuba estuvo un peligro, fue un peligro, era un modelo para América Latina. En 1962 fue expulsada de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y todo eso, en esa época, si uno lee periodos de la época, tenía una significación y un peso político enorme. Y en el 62, ese mismo año, ocurrió la crisis de los misiles. Estados Unidos preparaba otra invasión, no un bloqueo, preparaba una invasión militar, lo detectó la KGB, que funciona un poco mejor que la CIDE, detectó la KGB, se lo informó a Cuba y le ofreció instalar misiles que podían llegar hasta el territorio norteamericano como medida de disuasión para que Estados Unidos no invada. Y ahí se dio una escalada entre la Unión Soviética y Estados Unidos, en la que tuvo poca participación Cuba. A Cuba le dijeron, tranquilo, pibe, que estamos hablando de los grandes. Y finalmente esa escalada, que pudo haber sido un desastre, porque lo que amenazaban era convertir a Cuba en un cráter, etcétera, y los cubanos, mientras tanto, no podían opinar. Lo que ocurrió finalmente fue un pacto en el que se retiraban los misiles y Estados Unidos se comprometía a no invadir Cuba, y por lo tanto ahí se generó un statu quo. Un statu quo en el cual Cuba
vivía como vivía, bajo régimen casi soviético, pero cuando en 1990 se cae la Unión Soviética, eso representa la pérdida para Cuba del 85% de su mercado. El 85%, y ahí la pasaron muy mal. Todo el mundo pronosticaba, ya se cae Cuba. Así como caían todos los países socialistas de Europa, ya se cae Cuba. Fidel Castro en ese momento dijo una frase que me había impactado, que dijo, navegaremos solos en este barco socialista en un océano de capitalismo. Si eso no es voluntarismo político, ¿qué es? Hubo hambre en Cuba, hubo muchísimos problemas en ese momento. Y se transformó. Abrió el cuentapropismo. Si uno va hoy a Cuba encuentra miles de cuentapropistas. El cambio de divisas se amplió. El turismo, como contó Néstor, se aceptó capital extranjero y vinieron las empresas españolas a poner hoteles, industrias. En 1992, George Bush, padre, apretó el torniquete porque vieron que Cuba no caía, al contrario, se empezaba a desarrollar hacia lo que era la economía europea, sacó la ley que se llamó Ley Torricelli, que entre otras cosas dijo que si un barco cualquiera va a Cuba, para poder entrar a Estados Unidos va a tener que esperar 180 días. Luego de eso, Bill Clinton en 1996 sacó lo que se llamó la ley Helms-Burton, que le decía a las empresas aéreas que tienen que elegir si van a Cuba o van a Estados Unidos. A los dos lugares no pueden ir. Pero empezó a venir la queja de los empresarios estadounidenses que tenían el monopolio antiguamente de todos los negocios y los negocios ahora lo estaban haciendo los españoles, los chinos, los canadienses. Y también fue cambiando el componente de lo que se llaman los gusanos, de los habitantes exiliados de Cuba de Miami. Cambió la composición. Empezó, como decía, a quedar viejo esto. Y desde 1992 la ONU vota sistemáticamente contra el bloqueo. Ahí Estados Unidos quedó aislado. Recuerdo una vez que Argentina votó en contra y Fidel Castro le dijo a De la Rúa, me votas. Y en otro momento dijo, no quiero discutir con De la Rúa porque ya no gobierna. Bueno, terrible eso. La cuestión es que uno puede ver como que hubo dos reacciones, dos salidas a los países socialistas o a los estados socialistas. Una, la que uno ve sobre todo en Europa, ¿no? Alemania Oriental, la URSS, Hungría, Checoslovaquia, Polonia, etcétera, que es revueltas sociales de su propia población que derriban esos gobiernos y se entregan directamente al mercado. Y la salida distinta que uno vio en China, en Vietnam, que hoy en una nota muy buena de Puricelli en página 12, dijo, Raúl Castro se ve en el espejo de Vietnam como una especie de abrirse a todas estas mercaderías, abrirse al capitalismo, pero bajo el control político de un Estado que va a tratar de orientar y de tener una supremacía sobre lo que sería una economía de mercado capitalista. Uno puede decir, termina una etapa, lo interesantísimo sería ver ahora para dónde va Cuba, qué es lo que va a ocurrir ahí. Sergio Viñeski. Dice Jorge Monzón en el Facebook de Gente de a Pie, no se puede confiar en la promesa del bombardero de Obama. No podés sentarte a negociar bajo las condiciones que impone el asesino de masas más peligroso del mundo. Hilda Adón también en el Facebook, y no olviden el caso del chico cubano que ganó un concurso de dibujo. El premio era una cámara fotográfica que no le pudieron entregar a instancias de Estados Unidos porque tenía una pieza de fabricación yanqui. Recuerdo esto, una anécdota periodística pequeña, minúscula, pero vinculada a esto, los lamebotas. La Argentina no votaba así en las Naciones Unidas, eso fue un desvío que produjo el gobierno de Fernando de la Rúa siendo canciller de Alberto Rodríguez Llavarini. Mi recuerdo de ese momento es llamativo, porque eso se produjo un día en la semana y se produjo muy abruptamente, muy clandestinamente una palabra, pero el gobierno no anunció nada más que la producción del hecho. Esa semana nosotros éramos Eduardo Tagliaferro, un compañero que escribía en Página 12, y yo le hicimos un reportaje al presidente Raúl Alfonsín, que la llevaba la relación con la alianza más o menos. Le hicimos un larguísimo reportaje, un miércoles, un jueves pactado para salir el domingo. Eso a veces se hace en la medida que no se dan otros reportajes. Un reportaje precioso, Alfonsín habló de todo, estuvo súper extendido, habló de la derecha y de la izquierda del gobierno de la Rúa, habló de todo, francamente estuvo notable.
Y ese mismo día o el día siguiente se conoció la decisión sobre Cuba, que evidentemente Raúl Alfonsín no conocía de antemano, y el reportaje el domingo no se podía publicar sin un bocadillo de Alfonsín sobre eso, que era un tema esencial. Nosotros nos desesperamos buscando a Alfonsín o a quienes eran sus voceros para ver si nos quería decir algo, y él no quiso decir nada, porque no quiso hablar en contra del gobierno de Alianza, ni tampoco convalidar ni nada, y no pudimos publicar ese reportaje porque era una sandez. Uno imagina, lo que sí puede saber es la bronca que tuvo porque en general los gobiernos, en la cultura de los partidos populares argentinos, la actitud de Cuba, aún no solo Alfonsín, hasta Eduardo Duhalde, que luego volvió al voto tradicional, estaban a favor de Cuba, y una tradición muy ligada a las tradiciones de los partidos nacionales populares argentinos. Hay equipo, gente de a pie, por la radio pública. ¿Y esto qué viene a ser, Mariana Enríquez? Esto viene a ser la primera banda de rock anglosajón que tocó en Cuba en febrero de 2001. Ustedes, si lo escuchan un poquito, ven que hacen una música bastante oscura, no es una música para nada festiva, es una banda muy... sí, eso es una banda bastante oscura, una banda bastante post-punk, por decirlo de alguna manera. Se llama Manic Street Preachers y son mi banda favorita absoluta de todos los tiempos. Yo le voy a contar la historia de cómo fue la situación. Yo era fan de Manic Street Preachers. Tiene una historia trágica la banda. Son galeses, no porque sean galeses, es una historia trágica, sino porque uno de sus integrantes en 1995, justo antes de que fueran a irse de gira por Estados Unidos y romperla supuestamente, desapareció. Se fue del hotel donde estaba, dejó unas cartitas, unas cosas. Era el guitarrista de la banda, el letrista de la banda, el lindo de la banda, o sea, un temita. Richie Edwards se llamaba, y se fue, y está desaparecido hasta hoy. Lo dieron por muerto hace unos años. Nunca se volvió a saber de él. Una cosa, y además tenía 27 años, como Morrison, como Brian Jones. Hay una idea de que él habría hecho algo... Posiblemente se haya suicidado, pero además buscó la oportunidad para que esto mitificara la banda, cosa que sucedió. El disco que salió después es súper exitoso. Pero es un fenómeno la banda extremadamente local, tipo Redonditos de Ricota en Argentina. Digamos, si nosotros vamos a Perú, los Redondos no son famosos, Soda Stereo es famoso. De la misma manera, Oasis se llegó a ser famoso acá, que es de la misma generación que Manic Street Preachers, pero ellos no. Porque es una banda bastante política, bastante... En el primer disco, por ejemplo, tenía una canción que se llamaba Barclays, que era una canción sobre el banco Barclays en Inglaterra. Era una banda absolutamente del muy postacherismo, digamos, del postacherismo de los 90, muy metida como con la cuestión política de Inglaterra, y una banda hiper galesa, o sea, absolutamente localista, que andan con la bandera galesa. El hermano del bajista es un poeta galés bastante importante, etcétera. Entonces, una banda que es difícil que enganche por fuera. ¿Cómo terminó esta banda en Cuba? Es un disparate alto, digamos, también. Bueno, lo que ocurrió fue que durante el año 2000, 2001, hay como una decisión del gobierno, en ese momento todavía de Fidel, de hacer una apertura hacia el rock por una cuestión de acercamiento a la juventud, que empieza con algunos gestos, como por ejemplo poner en una plaza del Vedado una estatua de John Lennon, que era todo un drama porque todo el tiempo le robaban los espejuelos, como le dicen ellos, y bueno, terminó con un guardia al lado y todas cosas así un poco caribeñas. Como pero la Spinetta acá que le robaron la guitarra. Una cosa así. Pero menos vandálico, se llevaban eso y listo, era una cosa un poquito más... No te das cuenta, ahora veía John, la gente saca fotos ahí, bueno. Cuestión que empieza con eso, no es que en los festivales de jazz que se hacen siempre en La Habana tocaron músicos anglosajones antes, y incluso hubo algunos festivales donde había bandas de folk, pero digamos una banda de rock así medio dura, además, nunca había ocurrido. A lo mejor también habían tocado bandas latinoamericanas relacionadas con el rock, pero esto, y hablando en inglés, etcétera, no había pasado. Se presentan un montón que piden tocar.
Rage Against the Machine entre ellos, pero Rage Against the Machine que a lo mejor tenía un poquito más de credenciales políticas, porque es una banda con anticorporaciones, etcétera, etcétera, en su discurso, eran norteamericanos, lo cual es un problema. Estos son galeses, era una cosa bastante más fácil. Y además la elección terminó siendo una elección, creo yo, un poco por esta cuestión de posiciones políticas de la banda, que no es para nada que es una banda militante, sino más bien es una banda como de opiniones políticas en la tradición de The Clash. The Clash es la banda, digamos, y como ellos nombraban mucho The Clash y tienen como una influencia clara de sandinista, si bien musicalmente Sandinista es un disco de The Clash triple, si bien musicalmente son muy otra cosa, terminaron ganando para ser la primera banda a tener esa marca entre todas las que se habían presentado. También estaba Manu Chao, al que por suerte le dijeron que no, a mí no me gusta Manu Chao, así que me pareció que estaba bien. Pero a los cubanos no, para los cubanos sí les gustaba. La cuestión es que hicieron el show, fue toda una cosa bastante compleja, porque como era complejo lo que estaba pasando. A la banda ahora va todo el mundo a tocar a Cuba. En ese momento a ellos los acusaron primero de hacer un golpe comercial, de hecho les fue mal comercialmente, a la banda le va muy bien comercialmente en Europa y sobre todo en Inglaterra, pero con este disco no les fue mal, no les pareció bien a los ingleses que hicieran esto, a sus fans tampoco, les pareció que era utilizar, qué sé yo. El disco que fueron a presentar, que es escuchamos un cachito, se llama Know Your Enemy, Conoce a tu enemigo, esa canción se llama Baby Elian y es una canción sobre Elian González. Que creo que fue la gota, ahí cuando Fidel dijo, bueno, hablan de Elian González, que vengan para acá. Y otra canción como muy fuerte en ese disco que se llama, en castellano se llama La libertad de expresión no le da de comer a mis hijos, cosa que ya es como un statement en el título, discutible, son como una banda así, una banda para pensar, digamos. La cuestión es que tocaron en el Carlos Marx, que si alguna vez fueron a Cuba es muy raro, pues es un teatro muy bello, se llama Karl Marx, en grandes letras, Karl Marx y Palmera, es una cosa rarísima. Bueno, y era un concierto que fue la decisión, que no fue una decisión de la banda no quería hacer eso, quería hacer una cosa más para el público, pero se decidió que fuera un concierto por invitación y para jóvenes de escuelas y para algunos periodistas. Lo cual fue también bastante criticado, tuvo mucha promoción y todo, qué sé yo, pero fue bastante criticado hacia dentro de la isla porque lo que querían era, bueno, que la banda fuera mostrada a la gente. Pero fue una prueba piloto de otro tipo, me parece, digamos, donde la banda terminó de alguna manera aceptando las condiciones que les pusieron, un poco porque ya estaban ahí, y un poco porque entendieron la situación política en la que esto se estaba dando, que no era una situación política para meter gente en la calle, etcétera. Y además nadie los conocía, que esto es una cosa muy elemental de lo que estaba pasando. Nadie conocía a la banda. La banda fue elegida como por credenciales. Bueno, ahí estaba yo que sí los conocía y era recontra fan. Y como no los conocía nada, estaba buenísimo porque estaba en Hotel Nacional, yo los seguía, hablaba, se hizo una fiesta después del concierto que estaba buenísima, terminé bailando con ellos, todo el sueño total de la groupie absoluta, ¿me entendés? Después, bueno, igual no pasó nada, pero quiero decir, no pasó nada. No pasó nada, porque bueno, pasaron otras cosas, digamos, pero no con ellos, pero los perseguí bastante. Sacándole fotos, era toda una locura, porque yo además estaba escribiendo para Radar la nota, que terminó siendo la tapa, y estaba sin fotógrafo, porque había sido una cosa absolutamente autogestionada de mi locura personal, me había acreditado con el management de la banda directamente, y qué sé yo, todos para ellos también era bastante extraño, así que los tenía que correr para sacarle fotos, pero una vez que se relajaron se sacaban fotos con cervezas locales, tenía unas fotos increíbles, digamos, ¿no? Que alguna vez van a valer mucho dinero. Bueno, tocan ese concierto, el concierto fue una cosa muy particular, no tenía nada de seguridad, cosa que era muy rara porque fue Fidel Castro, estaba arriba. Era muy raro también, es muy grande el teatro. En la primera fila y segunda estaban los periodistas, que yo estábamos nosotros. Yo me acuerdo de estar con un periodista noruego que no entendía nada de verdad, y un periodista alemán que entendía un poco más. Yo miré para atrás y le digo, ¿está Fidel Castro? Porque estaba Fidel Castro. Y los tipos no lo podían concebir, me decían, no, ¿cómo está Fidel Castro? Debe ser un funcionario. Le digo, no, es Fidel Castro. O sea, ¿cómo un funcionario voy a conocer a Fidel? Bueno, estaba ahí
se bancó todo el concierto. Fue una cosa un poco anticlimática que estuviera durante todo el concierto porque la gente no bailaba mucho, estaban un poco, era como un acto oficial, era una cosa un poco extraña. Se fue para los bises, ahí bailó todo el mundo porque además ellos decidieron, cuando se relajó la cuestión, hacer 2 covers de los Beatles. Tocaron Rock and Roll Music y no me acuerdo qué otro más, una cosa un poco más menos dura que su lista de canciones que respetaron porque son así una banda un poquito dogmática. Bueno. Y después de ello, los entrevisté a ellos, después se supo todo esto, igual no tengo ninguna exclusiva porque terminó haciendo un DVD que se llama Louder Than War, que no le fue muy bien. Louder Than War quiere decir más fuerte que la guerra, más fuerte en el sentido de sonido. Y eso tiene que ver con que fue Fidel antes del concierto, fue al camarín de ellos, que también estaban absolutamente impresionados también porque no les avisaron en general, o sea, es todo sorpresivo para que no haya una... O sea, por cuestiones de seguridad es más fácil que sea así. Todos los tipos que ellos estaban pintando la cara y entra Fidel Castro. Y le dijo que se iba a quedar en el concierto y ellos lo vieron grande, me dijeron después que lo vieron viejito. Entonces le dijeron, mire que va a estar muy fuerte la música. Y él les dijo algo así como si iba a estar más fuerte que la guerra y le dijeron, bueno, no. Y me quedo y se quedó. Y ellos se quedaron un par de días más y creo que fue una cuestión muy de aprendizaje de todos, ¿no? Después era lindo hablar, o sea, de la banda y también de la parte de la cuestión del Ministerio de Cultura cubano y todo, y qué hacer con esto, cómo iba a funcionar y qué sé yo. Y de hecho, al año siguiente fue una banda alemana que se llama Die Totenhosen y sí dio un concierto al aire libre en una playa, o sea, una cosa muchísimo más, y con bandas locales cubanas. La banda de rock cubanas hay unas cuantas, lo que más les gusta a ellos es el heavy metal, en lo posible el thrash y el death metal cantado en inglés. ¿Qué va a ser? Y es todo muy complicado porque no hay muchos equipos de amplificación en la isla y la mayoría se manejan por medio de casa de cultura y cuando están en otra casa de cultura en otro lugar es medio complicado traerle. Bueno, todo es burocráticamente engorroso en la isla, como se sabe. Y después, tienen un fanzine, la mayoría tiene un fanzine que se llama El Patio de María, que es uno de estos centros culturales, y es muy peculiar, porque por ejemplo, hacen un montón de reseñas de discos, pero son como los discos que llegan, digamos, no hay una edición de discos ordenada. Entonces, bueno, nada, el disco que llega, capaz es un disco que les trae a alguien, digamos, es una cosa bastante particular. Desde entonces, como les decía, después de Totenhausen se abre un poco la cosa, toca, y en el 2007 es como el gran evento del rock allá, que es cuando toca una banda norteamericana que es Audioslave. Audioslave toca enfrente a la embajada, en una plaza que está enfrente a la embajada norteamericana, mete muchísima gente en la calle, pero les digo, muchísima gente en la calle. Es una banda que es como un supergrupo que era mitad Soundgarden y mitad Rage Against the Machine, que es la banda que originalmente quería tocar. A partir de entonces tocó todo el mundo, tocó Rick Wakeman, tocó Air Supply. Para 100.000 personas tocó Air Supply además, ¿no? Tocó Simple Red, por ejemplo, va todo el tiempo Calle 13. Pero lo curioso es que los primeros hayan sido Manic Street Preachers, que es como la banda más desconocida, la menos famosa, que fue elegida así casi por una cuestión, yo diría, no sé, pero fue muy específica la elección. Es que quizá era la banda más interesante de todas las que vinieron políticamente, ciertamente la menos ingenua de todas, sobre todo las que vinieron después, la más inteligente en ese sentido. La más compleja en cuanto a lo que pasó y en cómo ellos después evaluaron después la experiencia, que por supuesto no la evaluaron negativamente, pero sí la evaluaron con una cosa mucho menos celebratoria que otras bandas, sino como decir, bueno, pasó esto, hablamos con esto, tuvimos este problema, tuvimos este otro, esto estuvo buenísimo, aquello no, digamos, una evaluación mucho más seria de la cuestión. Y también, digamos, fue interesante eso, realmente como era una banda prácticamente desconocida, el evento fue muy extraño y en algún sentido muy surrealista, digamos, ¿no? Pero bueno, estuvo buenísimo estar ahí y entender, gracias también a que fuera esta banda y no otra, cuánto de decisión política de apertura había tenido esto. Esto fue hace unos cuantos ya, no quiero ni pensar, 2001. Mariana Enríquez.
heading to Havana, he should be going to New Orleans. They're still talking, senor, talking. Hoy vamos a hacer una confesión, es una vergüenza. Salvo el tema Rafael y el tema José Luis Perales, todo lo musical de calidad que se ha tocado acá para mí es novedad. ¿Qué es esto, Martín Rodríguez? Esto es una canción que grabó Simon and Garfunkel. Y esta, creo que, no sé si está en un disco, sí sé que está grabada en vivo. Por ejemplo, esto creo que es un audio de un concierto que dieron en 1969 en una universidad en Miami. En realidad la canción se llama Cuba sí, Nixon no. Y fue una canción que incluso, por la que se pelearon un poco Paul Simon y Garfunkel. Pero la canción es un poco irónica, es como una especie de la balada de Johnny Yoko, es decir, es una especie de narración que cuenta algo que en ese momento estaba un poco en boga, que era el desvío de aviones, ¿no?, terroristas que se mandaban a Cuba. Eso había hecho, por ejemplo, uno de los Panteras Negras, que se había mandado y después se quedó a vivir como 15 o 20 años en Cuba, ¿no? El rigor de la lucha, ¿no? Con el mojito, el habano, Cuba, dijo, acá está, ¿para qué pelear por lo que acá ya está hecho, ¿no? Era la revolución. Alguito más de la revolución por Martín Rodríguez, de Sí. Cuba, Estados Unidos, lo que te venga. No, yo ayer pensaba, ¿no? Había ido hace un año a Cuba, ¿no? Y hay cuestiones que son, cuando uno dice Cuba, Estados Unidos, ¿no? Me parecen, sobre todo que en el cine, por ejemplo, hay muchas cuestiones culturales, se cristalizan versiones de un lado y del otro, ¿no? Yo encontré un país, o una ciudad, que conocí La Habana, la verdad que uno dice el país, pero bueno, era la ciudad, conocí una Habana, y participé de lo que fue la Feria del Libro, y algunas actividades, y estuve en contacto con bastante gente en Cuba. Por ejemplo, los jóvenes no son tan distintos a los grupos de jóvenes que uno puede encontrar, yo qué sé, por ahí a lo mejor en la ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades de América Latina. Yo por suerte pude conocer Quito, no sé, Santo Domingo, Santiago de Chile. Es decir, jóvenes que usan celulares, que se peinan a la moda, modas globalizadas. ¿Y sabes que está de moda en Cuba, entre los chicos, las remeras con el escudo británico? Y nosotros le preguntamos, porque ya era 1, 2, 10, pasaban los días y eso estaba estampado en zapatillas, estampado en remeras. Y los chicos no sabían bien qué era, pero era evidentemente, las modas funcionan por contagio y así funcionó. Mi impresión es que tiene una sociedad, civil, que tiene algo que ronda con esta sensación que a veces es chocante. Uno dice el régimen, ¿no? Y bueno, también el régimen está ultra perforado y también tiene el régimen funciona por el control cuerpo a cuerpo. Es decir, uno diría que en Cuba la revolución, creo yo, no fue tanto por lo que socializó en términos de riqueza como por la capilaridad estatal. Es decir, el Estado está en todos lados, los comités de la revolución están en todas las cuadras, realmente las escuelas abundan, la salud. Entonces, tal vez no se distribuyeron, no es que uno ve una sociedad de gente con dinero, rica, opulenta, como podría ser la perspectiva un poco inocente que uno puede tener, decir, ¿qué es el socialismo? Distribuir la riqueza, o sea, todos ricos. No, pero uno ve ahí, sí, una territorialidad del Estado, que es lo que aseguró la revolución. Y esa territorialidad tiene sus dos partes, es decir, asegura derechos, pero también ejerce un control social muy áspero, ¿no? Sobre todo para muchos chicos que están soñando con, por ejemplo, viajar para estudiar, algo que hacen de otras sociedades, ¿no? Como muchos argentinos que se van afuera o que vienen acá de Colombia, de Venezuela, es decir. Y me parece, por último, que hay algo de esta oportunidad, a mí me da una esperanza y me parece que muestra una especie de última llamita de esperanza que yo por lo menos, y sé que algunos de acá también teníamos sobre Obama, ¿no? Que se va bajándose, perdió la elección y dijo, me voy por izquierda un poquito, ¿no? Que en Estados Unidos es irse de un modo bastante fuerte, ¿no? Y me parece que hay beneficios mutuos, ¿no? Es decir, evidentemente el bloqueo no sirvió, como dijo Obama, y también el bloqueo es cierto, que fue una suerte de casi fórmula weberiana eterna para la propia Cuba, es decir, tenía una guerra fría, una guerra estabilizada por un bloqueo económico, qué mejor que eso para asegurar los beneficios, digamos, de la moral revolucionaria, ¿no? De esa moral que también tiene, ¿no? Que está bastante distribuida en Cuba, y que la revolución en ese sentido no es una llama completamente apagada, ¿no? Entonces, estas ambigüedades que aparecen, me parece que esto que va a pasar ahora, esta apertura, y bueno, a lo mejor hace de Cuba una sociedad más parecida a las otras sociedades latinoamericanas que son tan solidarias, ¿no? Es decir, la sociedad argentina, otras sociedades
de países de América Latina que son solidarios con Cuba son muy occidentales, también se parecen un poco a los Estados Unidos, no son tan cubanos, ¿no? Y me parece que Cuba se va a condimentar con esto y bueno, es lo que pienso es que hay cierta esperanza, ¿no? Apenas dos tips casi sobre toda esta cuestión de Cuba-Estados Unidos que me fascina. Primera cuestión, se dijo acá, un golazo del Papa Francisco, digámoslo, o sea, los dos sectores reconocen una intervención. Es tan importante porque los otros se la reconocen, punto. ¿No? Si se la reconocen. ¿Por qué se la reconocen? En parte porque les conviene, está claro, a los dos les conviene tener como un apoyo extra a su propio territorio, un apoyo de valor espiritual, un apoyo ecuménico. Está bien, pero los dos les reconocen la presencia y la intermediación. Uno es proclive a pensar que sin esa mediación hubiera llegado igual, pero lo cierto es que Francisco quiso intervino, se le reconoce, se apunta a un porotazo y de nuevo en un sentido menos no pro-occidental, porque tampoco era exactamente esto lo que era Juan Pablo II, pero menos anti-Cuba que lo que fue, digamos, Juan Pablo II como anti el bloque soviético, que era claramente un enemigo. Una pregunta que nos seguiremos haciendo, ¿desde cuándo vienen negociando esto? Hará un tocazo, dice uno, todo el tiempo deben haber estado negociando. ¿Por qué lo hacen ahora? 3 o 4 observaciones muy veloces, que por ahí mejoramos en otro tiempo, que le debo en buena medida. Hay una nota de Gabriel Puricelli que mencionó Sergio y que algo apunta a esto, y a mi amigo Ernesto Semán, que vos lo conocés, que vive en Estados Unidos, que conoce un montón y que es muy claro. ¿Cuál es la oportunidad? Y entonces, porque se preguntó, bueno, está bien, ¿por qué les conviene a los dos ahora? ¿No? Que esta es la pregunta, ¿por qué les conviene a los dos ahora esto que seguramente habrán rondando? Visión de Ernesto, a Obama le conviene porque se está terminando el gobierno, porque le conviene mostrar algo de estadista, algo que prometió, por otro lado, y en chiquito, que también lo dice Puricelli a la pasada, le conviene porque él cree que esto tiene un beneficio electoral que nosotros en general no sabemos percibir, que es que en el estado de Florida, que es súper determinante en las elecciones norteamericanas por el sistema político norteamericano, la combinación entre las medidas migratorias que tomó Obama y esto le dan a favor a los demócratas. Uno cree que en Florida son todos gusanos, claro. Ya no son todos gusanos. Primero no son gusanos por un tema generacional, digamos, y segundo no son ni siquiera cubanos, hay muchos más mexicanos, hay mucho más de otros, y entonces en ese lugar esa combinación le da mejor. O sea, mi amigo Semán dice, ojo con Jeb Bush, que se acaba de lanzar y que hoy Obama le ganó, entre comillas, Florida. Segunda cuestión, en Cuba, ¿por qué? Cuba siempre lo necesitó, pero en este momento pasa algo que es muy relevante, que es que los estados que sostienen a Cuba, Venezuela, ¿no? Muy particularmente, y en algún manguito, todavía Rusia, pero sobre todo Venezuela, van a atravesar una crisis económica fenomenal. O sea, como la cuestión del petróleo. O sea, es decir, ahí se acaba, ahí hay plata que no va a haber, hay capital que no va a haber, y Cuba necesita una respuesta. Cuba siempre lo necesitó. ¿Quién gana hoy en la foto? Para mí gana Cuba por demolición, digamos, sencillamente porque perduró. Pues sencillamente fue David contra Goliat y perduró. Esta es la cuestión. Da para mucho más, lo seguiremos hablando.